Bien, entonces, bueno, ya ahora en la segunda parte, nada más, sí me gustaría que quede bien comprendido el hecho de aprender a pensar, porque a veces ah, podemos llenarnos de información con una poca capacidad de comprensión. Entonces, de nada nos sirve llenarnos de información intelectual si no tenemos la capacidad de comprenderla, de asociarla y de poderla integrar en nuestras vidas. Pero cuando aprendemos a pensar en todos los contextos y que hacemos un mapeo sobre nuestros pensamientos y nuestras tomas de decisiones en las diferentes esferas que les acabo de presentar, los diferentes métodos y tipos de pensamiento, nos permite tener una mayor comprensión. Y si hay una mayor comprensión, entonces los asociamos, es decir, unimos uno con otro. Y eso nos permite poderlo integrar. ¿Qué es integrar? Que se vuelve parte tuya. No hay tal cosa que un examen defina tu inteligencia. Todos somos inteligentes. La inteligencia es un músculo que conforme nosotros vamos entrenando nuestra mente y nuestro cerebro, tendremos una mayor amplitud para poder ejercitar la memoria, la atención, el lenguaje, las habilidades visoespaciales, las praxias, las funciones ejecutivas. Nos permite tener un panorama mucho más amplio. A ver, cuando tú tienes a un paciente en una sesión, tú estás analizando todo, Brenda. Lo lógico, lo emocional, lo instintivo, lo deductivo, lo inductivo, lo analítico, lo complejo, lo crítico, lo creativo, lo teológico. Haces un análisis de todo, Isaac. Cuando ya lo tienes integrado en ti. Yo recuerdo cuando recién inicié la recuperación, yo leía y no se me quedaba nada. Eh, Leía y estudiaba y no podía retener. ¿Sabes por qué? Porque no sabía pensar. Y como no sabía pensar, no sabía comprender. Como no sabía comprender, no sabía asociar. Y como no sabía asociar, no podía integrar. Entonces, de nada me servía leer todos los libros porque no es una cuestión de aprenderlos de memoria, sino de comprenderlos, asociarlos y de integrarlos. Cuando tú le enseñas a tu mente a pensar, le enseñas a tu carácter a comprender. Desarrollas las habilidades de poder asociar e integras en tu personalidad los conocimientos y ya se vuelven parte de ti. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes batallan con retener. No se trata de retener, sino de comprender. Y la comprensión parte de saber pensar. Entonces, tu memoria se expande en comprensión. Tenemos 5 memorias, la de largo plazo, que es toda la información que tenemos ahí guardada, inclusive desde que estamos en el vientre. Tenemos la memoria de corto plazo, que es la información que más utilizamos. Tenemos la memoria episódica, que son los episodios significativos de nuestra vida. También tenemos la memoria procedimental, que es la memoria de trabajo, el saber hacer. Y tenemos una memoria que es fabulosa, que es la memoria semántica, cuando ya le damos nombre a lo que estamos viviendo, a lo que estamos observando. Y entonces tu atención genera un canal de absorción impresionante, porque
Cuando tú aprendes a pensar, aprendes a poner atención. Atención visual, atención auditiva, atención sensorial, ¿ok? La táctil, gustativa, olfativa, la atención selectiva. eh, Muchos dicen, es que tengo déficit de atención. Yo te preguntaría, ¿ya sabes pensar? Soy neurótico. Te preguntaría, ¿sabes pensar? Porque cuando sabes pensar, la neurosis no te va a embargar la tranquilidad, porque tienes una mayor comprensión, una mayor habilidad de asociación y de integración. Muchos dicen, es que soy bipolar. ¿Realmente eres bipolar? ¿O no te han enseñado a pensar? A lo mejor nada más sabes pensar emocionalmente. Y si sabes pensar emocionalmente, cuando algo requiere ser lógico, cuando algo requiere ser instintivo, deductivo, inductivo, analítico, complejo, crítico, no lo sabes resolver. Entonces, obviamente que vas a ser bipolar, porque solamente parte de la premisa de querer comprender todo a través de la emoción. O en su defecto, cuando solamente eres lógico y no eres emocional y no eres teológico, la lógica no te alcanza. Y claro que vas a ser bipolar. Muchos pacientes me llegan diagnosticados con esquizofrenia. Resulta que no tenían esquizofrenia, tenían esquizofrenia. No sabían pensar, no saben comprender. Otras personas me dicen que recayeron. Y yo le digo, no, es que no recaíste. Me dicen, sí, que sí recayeron porque sí consumieron y porque volvieron a cometer los mismos errores. No, no recaíste. Hay un requisito para que algo se considere recaída. Para que una persona pueda recaer, tiene que haberse levantado. Y una persona que nunca se levantó, nunca recayó, nada más se acostó de diferente forma. Ahora, de ladito o boca abajo. ¿Ok? O sea, muchas personas dicen que batallen para recuperarse, que batallen para recuperar el autoestima, el amor propio. O sea, ¿cómo vas a recuperar algo que nunca has tenido? Para recuperar algo tienes que haberlo tenido. Para rehabilitar tienes que haber tenido el hábito. Entonces, muchos de nosotros no vamos a iniciar un proceso de recuperación, vamos a iniciar un proceso de construcción. Construir nuestra autoestima, nuestro amor propio, el autorrespeto, autoconfianza, autorregulación, autocontrol, construir la visión de esperanza, de fe, de determinación. No todo el mundo es elegible para la recuperación porque, repito, no podemos recuperar algo que no hemos tenido. Y así como en su momento, hay quienes dicen que hay personas que necesitan tocar fondo para que puedan despertar. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Hay personas que no ocupan tocar fondo. Es más que no tocar un fondo. Nacieron en el fondo. Yo no toqué fondo. Yo nací en el fondo. Crecí en el fondo. Me relacioné en el fondo. Entonces, cuando ahora, eh, bueno, el derecho, la licenciatura de derecho me abrió un panorama. O sea, resulta que muchas cosas que nosotros vamos logrando creemos que son privilegios y sabes que no son privilegios, son derechos. Pero cuando somos personas que vivimos atorados en el trauma, todo creemos que es un privilegio y no, simplemente son derechos que te estaban esperando a que tú tuvieras la autonomía para luchar por ellos.
Todos ustedes tienen el derecho a la salud, a la prosperidad, al crecimiento, al éxito, a equivocarse, a reparar. Pero si tú todavía crees que ser profesionista, tener tu empresa, es un privilegio, entonces estás maximizando la acción y minimizando tu sustancia, o sea, quién tú eres. Entonces, por eso es importante que analicemos la retórica de la interpretación de la vida misma, ¿no? O sea, muchas veces decimos, es que yo espero tener una casa, tener una carrera, tener una familia, tener una pareja, tener dinero, ¿no? Te voy a decir, la casa te está esperando a ti, te está esperando a que tengas la habilidad de creer en ti, de trabajar, de ahorrar para poder adquirirla. Esa pareja que tanto deseas te está esperando. Está como el meme, ¿no? Que el vato que está parado en el cerro y que dice, sé que estás ahí en alguna parte, mujer codependiente, ¿verdad? Traumatizada, con dinero y casa propia, y te voy a encontrar, ¿verdad? No, o sea, o sea, no va por ahí, ¿verdad? Pero bueno, hay quien, a la madre. O sea, a lo que voy es de que todo eso que tú esperas, más bien te espera a que tú decidas hacerlo. Más bien te está esperando. Pero cuando no te has preparado lo suficiente, no, pues lo que caiga es bueno, ¿no? O sea, Benito, ¿ah? ¿Cuál Benito? Ok. Pero bien, vamos analizando ahora ya las siguientes leyes. Nos vamos a la ley número 2, que la ley número 2 es la ley de la comprensión y nos dice, previo a este, ¿no? Que antes de superar cualquier trauma se debe reconocer y aceptar que el trauma existe. Esta es la ley de la aceptación. No se puede tratar un problema si no se admite que está presente. En la ley de la comprensión hay que entender la naturaleza de nuestro trauma. Este es el segundo paso. Eso implica identificar cómo y por qué el trauma nos ha afectado y cuáles son sus desencadenantes. Ok, ¿qué es la ley de la comprensión? Hay quien, un ejemplo, ¿verdad? Para muestra un botón. Hay quien puede estar enojado por el tipo de padres que le tocó y por consecuente el tipo de vida que les dieron esos padres. Pero si analizamos la ley de la comprensión, pues nos dieron lo que tenían. A lo mejor ellos tuvieron una vida peor que la de nosotros. No puedes esperar algo sano de alguien enfermo. ¿Te traumó tu pareja? Sí. ¿Estaba sano? No. ¿Estaba enfermo? Sí. ¿Qué es lo lógico? Pues que te vaya a enfermar. Cuando comprendes que lo que te dañó fue la enfermedad de la pareja y no la pareja en sí, no quiere decir que vayas a perdonar a la pareja, pero el solo hecho de comprender genera que no te sientas tan víctima. La tercera ley es la ley del autocuidado. Después de reconocer y comprender nuestro trauma, debemos de aprender a cuidar de nosotros. Esto implica establecer límites saludables, aprender técnicas de relajación y asegurar que nuestras necesidades físicas y emocionales estén siendo atendidas. Aprender a cuidarnos, porque la víctima siempre espera estar siendo cuidado por alguien más. Entonces, hay quienes tienen una relación sana y piensan que es una mala pareja. Hay una reflexión que me gusta mucho. Ten cuidado cuando llegue una persona sana a tu vida, porque una persona sana no va a estar buscando controlar tu vida, no va a querer estar encima de ti todo el tiempo, no necesita decirte que te ama todo el tiempo, ni mucho menos necesita resolver tus problemas porque cree en la capacidad que tú tienes y comprende que el que tú lo resuelvas es un proceso. Pero cuando no sabemos lo que es una persona sana, cuando no tenemos autocuidado, pensamos que las personas que están en nuestro entorno
no nos valoran, no nos aprecian, no nos quieren. Simplemente es sana porque sabe lo que es vivir su propio proceso de vida y permite que los demás puedan vivir el suyo. Ley número 4, la ley de la terapia. Buscar ayuda profesional puede ser esencial para superar el trauma. Los terapeutas pueden proporcionar herramientas mentales y estrategias de carácter efectivas para el manejo del trauma y brindar un espacio seguro para explorar y procesar nuestras experiencias traumáticas. El tiempo que le dedicas a tu mente para efectos de ser sanada, tratada, atendida, es una inversión. Pero a veces decimos, pues, pinche psicólogo, está re loco, ¿qué me va a decir a mí? ¿Me va a decir lo que ya sé? Sí. El 99.99% de los consejeros y de los psicólogos te van a decir lo que ya sabes hacer. O sea, lo que ya sabes. Pero también te enseñarán otros métodos de poder hacerlo diferente. Y para eso es la terapia, para resolver de manera diferente. Ley número 5, la ley del tiempo. La sanación no ocurre de la noche a la mañana. Cada individuo tiene su propio ritmo y cada proceso de curación requiere de su propio tiempo. Y algo que me falta agregarle ahí es la acción en el tiempo. A medida que acciones en el tiempo, es igual que cuando tienes cierto tiempo limpio. Yo estoy en contra de festejar el tiempo limpio. Yo prefiero festejar lo logrado en el tiempo limpio. Porque de nada sirve, pues, aventarse, ¿no? De hulazo, conste que no usé la C, de hulazo, ¿verdad? 8, 9, 10 años de tiempo limpio, ¿verdad? Pero pues no se hizo nada con él. Séptima ley, la ley de la conexión. Perdón, la sexta ley, ley de la resiliencia. Desarrollar la resiliencia nos ayuda a adaptarnos a las adversidades y a recuperarnos de ellas. La resiliencia nos permite utilizar nuestras experiencias traumáticas como oportunidades para aprender y crecer. O sea que esto va en función de la lógica. Si tú fuiste capaz de superar un dolor o un impacto mental y emocional, o sea, inimaginable, y lastimó tu vida, ¿sí? Por mucho que te haya dañado, también te hizo fuerte. Y si esa fuerza la sabes utilizar para un crecimiento personal, imagínate todo lo que puedes lograr. Quiere decir que como has sufrido, también crecerás. Ley número 7, ley de la conexión. Las relaciones sanas y el apoyo social pueden ser fundamentales en el proceso de sanación. La conexión con los demás puede brindarnos apoyo emocional, aliviar la sensación de aislamiento y ayudarnos a construir una perspectiva más positiva de la vida. Conéctate con las otras personas. Bien se dice que tu personalidad es el resultado de las 5 personas con las que pasas mayor parte de tiempo de tu vida. Y algo que yo te sugiero es que de esas 5 personas con las que más pasas tiempo y más convives, una de ellas seas tú, contigo. También se vale aprender de ti. Ley número 8, la ley de la expresión. La liberación de las emociones reprimidas a través de expresión puede y es una parte crucial de superación del trauma. Esto puede hacerse a través de la terapia, la escritura. En la escritura es la terapia narrativa. La terapia narrativa es padrísima porque tú puedes estar pensando 20 palabras por segundo, pero cuando estás escribiendo, estás analizando el contexto de la palabra que estás plasmando en la hoja de papel con tu lápiz o con tu pluma, y eso te permite poder tener un mayor análisis y enfoque. El arte o cualquier forma de expresión también puede ser beneficiosa para el individuo. La creatividad. La ley 9, ley del perdón. Perdonarse a sí mismo
sí es posible. ¿Ok? Y también a quienes causaron el trauma, también puede ser una parte importante del proceso de sanación. Sin embargo, esto no significa que se deba olvidar el trauma o excusar el mal comportamiento, sino que el perdón puede ser una herramienta para liberarnos del resentimiento y la ira que nos mantienen atados al pasado. Volvemos a lo mismo, ¿no? Los caballos atrás, hay que pasarlos enfrente. Número 10 y la más importante, la ley de la trascendencia. La última ley implica utilizar nuestras experiencias traumáticas como un trampolín para crecer y evolucionar. Esto no significa ignorar o minimizar el dolor del trauma, sino integrarlo en nuestra vida de una manera que nos permita avanzar con una nueva comprensión y un renovado sentido de propósito. Estas leyes proporcionan una estructura útil y un camino hacia la recuperación, sanación y trascendencia de los traumas, ya sea en tu campo laboral o también personal. ¿Qué les parece las 10 leyes del trauma para poderlos trabajar? Aunado obviamente a los 10 tipos de pensamiento que les acabo de comprender. ¿Alguien que quiera dar su punto de vista? ¿Alguna duda también inclusive? Ya cálmate, Dielisa, estás participando mucho, ¿eh? A ver, no. No, a ver, ¿alguien que quiera participar? Pedro, disculpa que te moleste, ¿me pudieras repetir la última ley? La última ley, ¿ok? Sí, por favor. Es la ley de la trascendencia. Tienes razón. Gracias. No, no, ¿de qué? De todos modos, ese se lo voy a pasar como PDF. Ese es un trabajo personal que hice, pero se los comparto, ¿eh? No hay bronca, no hay bronca, con gusto. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, se dice que tenemos alrededor de 70,000 pensamientos por día, 78,000. Es dependiendo podemos fluctuar entre todos estos tipos de pensamientos, ¿no? Durante el día. Sí. Rige digamos, el tipo de personalidad, tipo de carácter. Predomina algún tipo de pensamiento, digamos, en el emocional, aquellos que viven mucho en el pasado. Sí, sí puede haber una permanencia mayor en algún contexto de pensamiento. Pero ahora consideremos que para eso es la identidad, ¿no? Y la voluntad. Yo ayer les hablaba de que tú estás sentado en tu televisor y tienes, o sea, en Prime o en Netflix o en HBO, tienes cientos de películas, ¿no? Okay. ¿Y con cuál diriges? ¿Cuál es la que vas a ver? Pues con tu control, ¿no? Tú en tu mente vas a tener cientos o miles de pensamientos. Pero si tienes identidad y tienes voluntad, tú eliges qué tipo de pensamiento. Porque cuando no tienes identidad y no tienes voluntad, que es decir, el control personal, entonces los pensamientos te van a elegir a ti. Y si los pensamientos te eligen, pues te va a tocar la tómbola, ¿no, hermano? O sea, el que caiga. Entonces, no, por eso tenemos identidad y voluntad para nosotros elegir. Dielisa, ¿querías comentar algo? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. Esto se basa como es donde hacen la reconstructuración cognitiva, Sí, o no tiene nada. en la reestructuración cognitiva, Ah, pues podemos tiene algo decir que... que sí, es una reestructuración ante la percepción cognitiva que tenemos de los traumas, la percepción y la apreciación que tenemos de los traumas. Pues es como un cambio de ideas, ¿no? Y juicios. Sí, eh, bueno, es que consideremos que hay una laguna entre idea y juicio. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de, bueno, hay que cambiar de ideas y de juicios, o de juicios, o es cambio de juicios, no es cambio de juicios, sino es la integración de la comprensión. El juicio es un tanto determinante, bueno, malo, sí, no, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, para adentro, para afuera, ¿no? O sea, no, sino la comprensión. O sea, que tú puedas integrar un panorama mucho más amplio de comprensión a tu capacidad y tu manera de pensar. Y la comprensión te permite asociar y la asociación te permite integrar.
Dime una persona a quien tú admires mucho, algún escritor o algún, o alguna persona que haya destacado en temas ya sea de filosofía, de ciencia, alguien que tú admires muchísimo. Víctor Franklin, Víctor Frank, el hombre en busca ándale, del sentido. de Ok. sentido. Estuvo internado en los campos de concentración. Su mayor peso y lo que no pudo superar fue el hecho de que su esposa se haya dejado morir, que no haya luchado por vivir. Entonces, él todos los días tenía que encontrar un sentido con lo que había. Se apoyó Ujú, mucho de una frase que también es seguidora de Napoleón Hill. Empieza con lo que tienes y obtén más herramientas en el camino, pero antes de eso, también Séneca, que comentaba, tenía una frase estoica que también fue inspiración en su defecto para Víctor Frank, y decía que vive tu día con lo que tienes y tú sorprenderás a tu día. Entonces, Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, ¿cuál es su mayor apreciación? Su mayor capacidad era su capacidad de comprensión y que supo asociar sus experiencias de habiendo estado en el campo de concentración, siendo un psiquiatra que estaba más enfocado en la ciencia y en en la farmacoterapia que directamente en la trascendencia del pensamiento, y desarrolló una teoría que se llama logoterapia. Es decir, exacto. integrar diferentes perspectivas analíticas para el juicio de la comprensión de la psicoterapia y la integración del pensamiento y la exploración del mismo. Pero ¿cuál fue su mayor capacidad y habilidad? La comprensión, no el juicio. Ok. Cuando, cuando nos vamos nosotros a un análisis sobre personas que han destacado y que han dejado un legado, nos vamos a dar cuenta que su mayor capacidad está en la habilidad y capacidad de comprensión. Entonces, ahí es donde, no, pues, da, da una vuelta impresionante. Una vuelta Ujú. súper, súper impresionante. ¿Verdad? De hecho, hay un libro que les quiero enseñar, que si tienen chance, cómprenselo. Es sugerencia, ¿eh? Sugerencia. ¿Sí? El nervio vago. ¿Ok? Este libro del nervio vago se dice Su poder sanador, es de Stanley Rosenberg, ¿ok? Un Sana. especialista, ¿ok? En las terapias del autocuidado, y que están pero padrísimas para efectos de conocer tu propia neuroanatomía. O sea, no es impresionante, y incluye también terapias para la reactivación de los 12 nervios craneales y también del sistema simpático y parasimpático. Okay, o sea, está padrísimo. O sea, si quieren un libro así, fregón, fregón, les va a ayudar mucho para efectos de autocuidarse. Y les voy a enseñar otro libro que tengo aquí, que también les va a servir muchísimo para efectos de tener una mayor comprensión. Hombre, o sea, por libros no paramos. Tengo mi librería aquí, pero fregona. Okay. Este libro lo tiene la doctora Brenda. Ella ya lo conoce. Sánate. Puta, tomen una foto si quieren ahí en su pantalla, en el screenshot. Está buenísimo, la verdad. Sánate. No, este libro les va a dar una perspectiva. ¿Sí o no, Brenda? ¿Es que está padrísimo? Okay. O sea, está, pues bueno, es más que nada holístico, es de la doctora Nicole Lepera. ¿Ok? Y, y está este otro libro. ¿Ok? Está muy padrísimo.
Se llama Cuando todo se derrumba. Okay. También lo hay en Amazon. Okay. Y hay otros libros que les voy a pasar en digital. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Este dolor no es mío. ¿Sí lo han leído? Ese está padrísimo, les va a servir un montón. Ese nos sirve mucho para efectos de comprensión. Bien, entonces vamos a dudas o preguntas del tema que vimos para poder pasar a otro. Ahora sí, para ya empezar con la certificación. Ok, va. Ahora, vamos a pasar a otro tema. Okay. Bien. Ok. Esta presentación ya la tienen ustedes y es la introducción a los tratamientos de adicciones. Bien. Bien, ahora veamos. Definición de adicción, causas y consecuencias. La adicción es una enfermedad crónica del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias negativas. Las causas de la adicción pueden ser diversas y complejas, involucrando al individuo en factores genéticos, ambientales y también psicológicos. Las consecuencias de la adicción incluyen daño físico, deterioro mental, problemas en las relaciones interpersonales, dificultades laborales y legales, entre otros. Dentro de los tipos de drogas encontraremos las estimulantes, depresoras, alucinógenas, opiáceos, entre otras. Existen diversos tipos de drogas que pueden generar adicción, cada una con sus propias características y efectos. Entre las más comunes se encuentran las estimulantes, como la cocaína o el cristal, que se le dice anfetamina o metanfetamina, que aumentan la actividad del sistema nervioso central, es decir, lo agitan. Las depresoras como el alcohol, las benzodiazepinas, la marihuana, okay, inclusive también la heroína, es depresora, y el fentanilo, estas ralentizan la actividad del sistema nervioso central, activando los receptores del cerebro, los kappa y los delta, generando una ralentización, es decir, sintiendo un placer, deprimiendo el sistema nervioso, o sea, ralentizándolo, lentificándolo. Las alucinógenas como el LSD o los hongos mágicos, la psilocibina, okay, el peyote, la ayahuasca, la ibogaína, el veneno del sapo, okay. Estos alteran la percepción y el pensamiento, pudiendo ocasionar daño orgánico. Y los opiáceos como la heroína o el fentanilo, estas que son painkillers, que se llaman reductoras o que matan el dolor. O sea, la traducción real, painkiller, es que mata el dolor, ¿ok? Reducen el dolor y producen un estado de euforia, es decir, sustituyen el efecto del dolor por un estado de euforia dopaminérgico en el cuerpo. El fentanilo, ¿ok? Vamos a ver su descripción y efectos físicos y psicológicos. Es un opiáceo, es sintético, extremadamente potente, que se utiliza tanto en medicina para el manejo del dolor severo como de forma ilícita por sus efectos intensos y rápidos. Los efectos físicos del fentanilo incluyen somnolencia, confusión y problemas respiratorios. Los efectos psicológicos pueden incluir euforia, alivio del dolor y en algunos casos alucinaciones. La sobredosis de fentanilo es especialmente peligrosa y esta puede ser mortal. Ahora, en lo que se refiere al perfil del adicto y los factores de riesgo, el perfil de un individuo con adicción puede ser muy variado, ya que la adicción puede afectar a cualquier persona independientemente de la edad, el origen étnico o nivel socioeconómico. Okay. Sin embargo, existen factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar una adicción, como tener antecedentes familiares de adicción, donde decíamos que la herencia no es sentencia, pero sí hay un registro cromosómico y genético, haber sufrido traumas,
¿sí? Tener coexistencia de otros trastornos mentales no tratados y el uso temprano de drogas, es decir, el consumo de drogas a temprana edad genera que el que se hace adicto es el cerebro. En el rol de la psicoterapia en el tratamiento de adicciones, la psicoterapia juega un papel esencial en el tratamiento de las adicciones. Proporciona a los pacientes herramientas para manejar el estrés y las emociones difíciles que a menudo llevan al uso de sustancias. Además, ayuda a identificar y a cambiar comportamientos y pensamientos negativos que pueden estar contribuyendo a la adicción. A través de la psicoterapia, los pacientes pueden desarrollar habilidades de afrontamiento, mejorar sus relaciones interpersonales y aumentar su autoestima y motivación para cambiar. Ahora, en el área de la consejería, ¿okay? ¿Cómo brindar consejería en adicciones desde las habilidades y las técnicas? La consejería en adicciones es un enfoque especializado que utiliza una variedad de técnicas para ayudar a las personas a superar su dependencia de las drogas o el alcohol. Entre las habilidades necesarias para brindar consejerías en adicciones se incluyen la escucha activa, es decir, poner atención, la empatía, el no descalificar, no quiere decir necesariamente ponte en el lugar de la otra persona, la capacidad para establecer una relación terapéutica sólida, no querer hacer del paciente o la paciente tu amigo, ni tu familiar, ni quererlo rescatar, dejarlo que viva su proceso, y el conocimiento de técnicas de intervención específicas como la terapia cognitivo-conductual o la terapia motivacional. En el establecimiento de metas y de compromisos en un proceso de recuperación de adicciones es crucial. Las metas proporcionan un sentido de dirección y propósito y ayudan a motivar a las personas a mantenerse en el camino de la recuperación. Las metas llevan el método SMART, no sé si lo han escuchado, o sea que deben de ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales o limitadas. En inglés, el SMART es specific, o sea, measure, ok, debe de ser también alcanzable, Achievable. o sea, timing, ok, o sea, tienen que tener un tiempo, ok. Los compromisos, por otro lado, son las acciones específicas que la persona se compromete a tomar para alcanzar las metas. Y aquí nada más quiero hacer una diferencia, ¿no? O sea, las metas nos dan un sentido de dirección que queremos lograr y los compromisos, qué acciones específicas se van a utilizar para lograr la meta. Es importante que estos compromisos sean realistas y que se ajusten a las capacidades y circunstancias individuales de cada persona. Bien. La terapia cognitivo-conductual, la famosa TCC para adicciones, okay, se basa en la comprensión de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, de cómo interactúan e influyen entre sí. Los principios básicos de la terapia cognitivo-conductual sostienen que nuestras interpretaciones o pensamientos sobre una situación determinan cómo nos sentimos y cómo actuamos, no la situación en sí misma. O sea, no es lo que está pasando afuera, sino cómo lo está pasando adentro. En pocas palabras, cómo lo estás pensando. ¿Okay? La terapia cognitivo-conductual se enfoca en el presente y es orientada hacia la solución, buscando cambios positivos en los patrones de pensamiento y comportamiento que causan dificultades. Dentro de las prácticas de técnicas cognitivo-conductuales, existen diversas técnicas que pueden ser útiles en el tratamiento de las adicciones y unas de ellas incluyen el automonitoreo, o sea, que la persona aprenda a registrar y analizar cuándo y por qué ocurre el uso de sustancias. La reestructuración cognitiva que mencionaba ahorita Dialisa, ok, es de aprender a identificar y cambiar pensamientos automáticos negativos. El entrenamiento en habilidades de afrontamiento, desarrollar estrategias para manejar el estrés y los antojos, o sea, el craving. La exposición y prevención de respuesta, practicar la resiliencia a los antojos en un ambiente controlado. Y la solución de problemas, aprender a afrontar los problemas de la vida de manera efectiva sin recurrir al uso de sustancias. Esta terapia a mí es
de las que más me gusta, que es la terapia dialéctica conductual en el tratamiento de adicciones. Es un tipo de terapia cognitivo-conductual que se centra en el equilibrio entre la aceptación y el cambio. Se basa en el concepto de dialéctica. La dialéctica tiene 3 elementos: idea, contradicción, conclusión. ¿Ok? O sea, es decir, tú tienes una idea, primero hay que buscar contradecirla para efecto de fortalecer cuál es tu punto de vista, y es más factible que a partir de la contradicción saques una mejor conjetura en vez de dejarte llevar por la primer gran idea. Y cuando tú aprendes a ser contradecido, aprendes a escuchar el no y aprendes a analizar de manera más objetiva diferentes alternativas y estrategias para toma de decisiones. Esta fue diseñada inicialmente para tratar a personas con trastorno limítrofe de la personalidad, pero también se ha demostrado en una variedad de otros trastornos, incluyendo las adicciones. Aquí en esta encontramos la regla de los 3 segundos que les mencionaba ayer. ¿Ok? Hacer el mapeo sobre la presuposición, suposición, elección, decisión, acción y resultados. ¿Ok? Dentro de las técnicas de la terapia dialéctica conductual en el tratamiento de las adicciones, de unas de las tantas que hay, que les estoy poniendo pocas, se utiliza una combinación de técnicas y estrategias para ayudar a las personas a manejar sus adicciones, y estas incluyen habilidades de mindfulness, ¿okay? Ayudan a las personas a estar presentes en el momento y ser conscientes de sus pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlas. Habilidades de regulación emocional enseñan a las personas a entender y manejar sus emociones de manera efectiva. Habilidades de tolerancia al malestar proporcionan estrategias para soportar y superar situaciones difíciles sin recurrir al uso de sustancias. Habilidades de efectividad interpersonal ayudan a las personas a establecer y mantener relaciones saludables, lo que puede ser un factor importante en la recuperación de las adicciones. En el tema de la regulación emocional y la tolerancia al malestar, ¿okay? Estos dos son componentes en la terapia dialéctica conductual en el tratamiento de adicciones. Muchas personas con adicciones tienen dificultades para manejar las emociones intensas y pueden recurrir al uso de sustancias como una forma de automedicarse. La terapia dialéctica conductual enseña a las personas a reconocer y aceptar sus emociones en vez de evitarlos o reprimirlas, y a utilizarlas de manera saludable para efecto de poder manejarlas. Por otro lado, la tolerancia al malestar implica aprender a soportar y superar el malestar físico o emocional sin recurrir al uso de la sustancia. Hay una terapia que es la TCT, que es la terapia centrada en el trauma, y esta tiene una relación entre el trauma y la adicción. ¿Okay? La relación entre trauma y adicción es compleja y es altamente significativa. Muchas personas con adicciones han experimentado traumas en su vida, o ya sea en la infancia o en la adultez, y el trauma puede llevar a las personas a buscar formas de aliviar su dolor y malestar emocional por medio del consumo, lo que puede resultar en el uso de las sustancias, y a su vez la adicción puede conducir a situaciones traumáticas, creando un ciclo de trauma y adicción. ¿Okay? Entonces, por ende, si no aprendemos a superar los traumas, a trascender de ellos, no importa que el paciente dure 1 año y medio internado. O sea, la probabilidad de que recaiga son muchas. Okay. Bien. Dentro de los elementos clave de la terapia centrada en el trauma está el enfoque de tratamiento que reconoce y aborda el impacto del trauma en la salud mental y física de la persona. Esos elementos clave del enfoque incluyen seguridad. Número 1, crear un ambiente seguro y de apoyo en el que el individuo se sienta cómodo para explorar sus experiencias traumáticas. Cuando ya seas un consejero certificado y te toque atender a alguien y que vayan a abordar traumas en específico, es una sesión nada más para eso, en un ambiente seguro, donde tú eres parte del ambiente y tu personalidad y manera de dirigirte también va a reflejar la seguridad que pueda tener el paciente para poder tener apertura. El reconocimiento y la aceptación se utilizan para reconocer y validar las experiencias traumáticas del individuo y sus efectos en su vida. Es decir,
No decirle, ay, por tampoco te la haces de pedo, pues no. A cada quien le va a afectar de manera diferente y eso es algo que se respeta. Dentro de lo que es el procesamiento del trauma, es ayudar al individuo a procesar, es decir, a repensar, reprocesar, recontextualizar y poder integrar y dar sentido a sus experiencias traumáticas. O sea, ¿cómo lo vas a usar ahora a tu favor? ¿Okay? La integración y recuperación ayuda al individuo a integrar su experiencia traumática en su identidad y su vida y a desarrollar habilidades y estrategias para la recuperación, es decir, hacerle saber y que se pueda dar cuenta de sí mismo cómo el trauma también lo convirtió en una persona fuerte. Dentro de las técnicas de intervención para tratar traumas relacionados con la adicción, está la terapia cognitiva de procesamiento, es decir, ayuda a las personas a procesar y cambiar sus pensamientos y creencias disfuncionales relacionados con el trauma. La siguiente es una terapia muy buena, terapia de exposición prolongada. Implica recordar y exponerse gradualmente a las situaciones y recuerdos traumáticos para reducir el miedo y la angustia. Hay una terapia que me gusta mucho, no la uso mucho la verdad, que es la terapia EMDR, que es el Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que utiliza movimientos oculares para ayudar a procesar y reducir la intensidad de los movimientos traumáticos. Estás enfrente de una luz y está controlando tus movimientos oculares y eso al momento de estar haciendo luz genera que te centres en un solo pensamiento y lo proceses. Pero sí la he usado, pero bueno, yo prefiero la terapia común. Y la terapia somática, esta se enfoca más que nada en la respuesta física del cuerpo al trauma para ayudar a las personas a liberar y resolver experiencias traumáticas. ¿Cómo te afecta? ¿Qué es lo que te afecta? La espalda, el pecho, el hombro, el brazo, la cabeza, la nuca, a la frente, el parietal, el temporal, el occipital. O sea, ¿dónde te afecta directamente? ¿Okay? Ahora, entendamos que a través de lo que es la comorbilidad, ¿okay? O la dualidad, es algo que se le conoce, que es la combinación de trastornos mentales y adicciones. La dualidad o comorbilidad es conocida como el diagnóstico dual y se refiere a la coexistencia, o sea, que es decir, que existe al mismo tiempo un trastorno por uso de sustancias y otro trastorno mental, pero los dos en una misma persona. Es una situación bastante común, ya que tanto los trastornos de salud mental como las adicciones son influidos por factores similares como la genética, el estrés y el trauma. Okay. ¿Sí sabían que puedes desarrollar un trastorno mental, bipolaridad, por ejemplo, por un trauma? Esquizofrenia por traumas no tratados. O sea, vamos a que veamos. ¿Sí? Las consecuencias de la dualidad pueden ser graves, ya que ambas condiciones pueden interactuar entre sí, agravando los síntomas y dificultando el tratamiento, o sea, afectando las dos al mismo tiempo. Bien. Y dentro de los principales trastornos mentales asociados al consumo de sustancias está la ansiedad, depresión, trastorno bipolar y la esquizofrenia. La ansiedad. Muchas personas con trastornos de ansiedad pueden recurrir al alcohol o a las drogas como forma de automedicarse, aunque a largo plazo estas sustancias suelen empeorar los síntomas de ansiedad. La depresión. El consumo de alcohol o otras drogas alivia temporalmente los síntomas de depresión, pero también intensifica la depresión y la hace todavía más difícil de tratar, inclusive se puede llegar a una ideación suicida. El trastorno bipolar. ¿Sí? Las personas con trastorno bipolar pueden usar alcohol o drogas durante los episodios maníacos o depresivos, lo que puede intensificar los síntomas y desencadenar episodios de ánimo. O sea, este trastorno bipolar, o sea, es muy severo. Sí debemos de tener mucho cuidado si tenemos paciente con trastorno bipolar no medicado. Y la esquizofrenia, el consumo de sustancias puede empeorar los síntomas de la esquizofrenia, ¿okay? Como las alucinaciones, la paranoia, y puede dificultar obviamente el tratamiento. O sea, si analizamos los diferentes tipos de esquizofrenia,
esquizotípico, esquizoparanoide, esquizofreniforme, okay, y el esquizoide y el esquizofrénico. Okay. Bien. Ahora, dentro de las intervenciones integradas para la salud, para trastornos de salud mental y adicciones, ¿ok? A ver, espérenme tantito. Bien. Las intervenciones integradas para trastornos de salud mental y adicciones buscan tratar ambas condiciones de manera simultánea. En lugar de tratarlas, obviamente, de forma separada. Esto puede incluir la combinación de terapias psicofarmacológicas y también terapias psicoterapéuticas. O sea, lo que se le conoce como tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico, así como la incorporación de servicios de apoyo como vivienda, empleo, educación. Las intervenciones integradas son efectivas porque abordan la complejidad y la integración de trastornos de salud mental y las adicciones y pueden resultar en una mejor calidad de vida del paciente. Quiero terminar las diapositivas para poderles dar un repaso de todo esto. Y hay una terapia que, bueno, ya tengo tiempo practicándola, que se llama la terapia neurocognitiva, que consideremos que la influencia del consumo de drogas en las funciones neurocognitivas genera una afectación para el procesamiento. El consumo de drogas puede tener un impacto significativo en las funciones neurocognitivas, que estas incluyen el aprendizaje, la memoria, la atención, la toma de decisiones, las habilidades motoras. Tanto las diversas drogas como el alcohol, cocaína, heroína y fentanilo, entre otras, alteran la estructura y la función del cerebro, lo que resulta en déficits neurocognitivos a corto y largo plazo. Estos déficits pueden dificultar la capacidad de una persona para funcionar en su vida diaria, ¿ok? Y pueden complicar, obviamente, el tratamiento de las adicciones. Y mira, las diapositivas que siguen van en relación de lo que es la terapia neurocognitiva, pero bueno, bien, comprendamos algo que es bien importante. La terapia que va enfocada en al tratamiento de las adicciones tendrá un peso nada más relevante de un 20% a lo mucho en el tema dirigido al consumo de sustancias. El otro 80% va enfocado a la reconstrucción, rehabilitación del temperamento, del carácter, de la personalidad, procesos básicos como el saber pensar, poner atención, activar la memoria, identificar el lenguaje, las habilidades visoespaciales, las praxias, que es la capacidad de resolver problemas, las funciones ejecutivas, que es la capacidad de análisis, planeación y ejecución de acción. La terapia neurocognitiva a mí me encanta. Okay. Por ejemplo, no sé, ¿quién quisiera, sin que aborde un tema personal, participar para hacer un ejercicio de terapia neurocognitiva? ¿Quién dice yo mero? Ah, sobres, Brenda, échale, ábrele. Vientos. Ok, bien. Ok, fíjate, Brenda. La terapia neurocognitiva nos, o sea, les va a gustar, les va a gustar esto. Nos permite poder activar tu sistema neurológico y también tu mente, o sea, tu área cognitiva, a través del lenguaje que al escucharlo tú lo introyectas. ¿Vale? Pero para esto, pues, te tengo que explicar que te voy a dar un paseo en tu mente dopaminérgico, serotonínico, endorfínico, oxitocínico,
adrenalínico, anoradrenalínico, pero pues a lo mejor también un poquito de cortisol. ¿Ok? Va. Para esto, dime, no sé, tú eliges el tema, yo no lo puedo elegir, tú eliges el tema. Un tema que quieras abordar, no tiene que ser tan personal. O sea, es que de hecho uno no puede elegir el tema, tú lo eliges. Mm, Como Académico, profesional, familiar, personal, o sea, no tan sí, personal. profesional. Manda, ¿qué sería? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál sería el problema? Ok, mi problema. mm, bueno, no, mejor familiar. Va, Sí, mi mamá, por ejemplo. su mamá. Sí. Ok, mencióname como qué, una cosa. Por ejemplo, mi mamá ahorita en mi proceso no ha estado presente. Ok, bien. No, no. ¿Con qué quieres que empecemos? ¿Con cortisol, con dopamina, con serotonina, citocina, adrenalina, endorfina o noradrenalina? Pues con cortisol. ¿Con cortisol? Va. Sí. Es que no te quiere. No, no es cierto. No. Ok, ¿qué es el cortisol? Ok, es la hormona que activa el estrés. Sí. Ok, bien. Y obviamente, gracias por tu confianza y de antemano no vamos a entrar en un tema tan personal, pero también debemos de aceptar que las acciones hablan más que las palabras. Ujú, Y cuando, pues, si tu mamá no ha estado presente, puede, puede existir el hecho de que no quiera estar presente. Y ujú, puede ser porque ella te está dejando vivir tu proceso para que crezcas. Puede ser que no se sienta fuerte para enfrentar lo que tenga que enfrentar. O simplemente no tiene deseos. ujú, Pero eso no depende de ti. Entonces quiere decir que cualquier expectativa que tú tengas de tu tratamiento, lo debes de planificar solamente contigo, con tu esposo y con tu hija. ujú, Porque pensar lo contrario es, de cierta manera, destinarte al fracaso o a la decepción. ujú, Ok. Entonces, obviamente, entender eso genera como una apreciación así de chingas, ¿verdad? Entonces, ¿qué utilizo yo? Un lenguaje que activa el cortisol. Pero ahora elige qué neuroquímico quieres activar. Dopamina, citocina, endorfina, serotonina, Pues, pues un poquito de citocina. un poquito de citocina. La citocina es el químico que nos permite poder establecer una relación con los demás. Y partiendo del elemento que te está afectando ahorita a ti, ante la falta de participación de tu mamá en el proceso, ¿ok? Aquí nosotros podemos rescatar algo que es muy, muy importante, que tú estás aprendiendo a tener ahora esa relación de Brenda con Brenda. Ujú, A través de tu propio trabajo estás desarrollando una relación directamente con tu hija. Muy en particular, una excelente relación con tu esposo, con tus suegros. Pero no son los resultados que tienes con ellos, sino los resultados que tienes contigo. Porque Brenda está aprendiendo a relacionarse consigo misma. Y al relacionarse consigo misma está aprendiendo a relacionarse también con los demás. Lo que implica que este ejercicio tan importante que estás haciendo tú ahorita en tu vida, en lo personal, te va a permitir establecer relaciones sólidas, tanto en el área social como laboral, empresarial, y tu capacidad de crecimiento a través de la independencia que estás manejando ahorita te va a hacer crecer. Entonces, tu vínculo de asociación con las demás personas, integración social, se está fortaleciendo, ujú. ¿cierto? Sí, Sí. ¿Sentiste la citocina? sí. Sí, ¿verdad? Ok. Ujú, Pero ¿qué es lo que hago? Introyecto. Pero bueno, nos falta todavía endorfina,
serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál quieres? Adrenalina. Adrenalina. Sí. Bien, ok. Fíjate, pero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué sentiste cuando te saliste de tu casa la primera vez a los 18 años para irte a estudiar medicina? Mm, libertad. Libertad, ¿no? O sea, Sí, ¿a poco no sentiste esa adrenalina así bien chingona, bien a toda madre? ¿Sí? sí. Entonces, la ausencia o la carencia de presencia de tu mamá en el proceso le está dando la libertad a la mujer que tú siempre has querido ser. Mm, No, a veces es una chingonería. Imagínate, Brenda, o sea, estás viviendo este proceso por ti, para ti, contigo, acompañado de tu familia, sin juzgar el por qué tu mamá no está. Pero lo mejor de todo esto es la libertad. Ahora, si tú aprendes a manejar la libertad y exploras la libertad ahora como mujer adulta, con todas las herramientas que tienes en tu vida y todos los recursos personales y también los regalos divinos que son tu hija, tu esposo, tu familia, pero imagínate, ¿qué va a pasar con esa libertad que tiene Brenda ahora? ¿Qué no va a lograr? ¿Qué no puedes lograr, Brenda? Pues, o sea, lo que me proponga lo puedo lograr. Sí, ¿y sabes por qué? Porque eres libre. No dependes de, si tú Ujú, aprendes a vivir esta experiencia, aún a pesar de que tu mamá no está contigo, ujú. pero sabiendo que Brenda sí está contigo misma, entonces a donde quiera que vayas, te vas a llevar tu compañía. Y ahora tu compañía con libertad y con recursos. Ay, che, Brenda, algo bien, ¿eh? ¿A poco no sientas así? Es así como de que, pues, como que dejo el Gustavo y que se quede 6 meses y yo me voy a viajar, ¿no? Todo. ¿Cuál otra quieres? Te falta noradrenalina, dopamina y serotonina. Noradrenalina. Noradrenalina. Ok. Bien, ahora fíjate la noradrenalina, cómo funciona aquí. Esta química es la que nos pone en riesgo, ¿no? Ok. Sí. Si no aprovechas esta oportunidad ahorita, Brenda, para explorar la libertad acompañada de ti con tus recursos y con los regalos de vida que tienes, si no aprovechas esta, puede ser que regreses al ciclo donde tú necesitas que esté tu mamá ahí presente contigo. Y cada vez que tu hija necesite una mamá, en realidad la que va a estar presente va a ser una abuela. Y cada vez que tu esposo necesite una esposa, en realidad va a estar una suegra. A lo mejor no en presencia, pero sí en la manera de pensar. Y cada vez que Brenda quiera explorar algo en la vida, en realidad solamente va a estar la presencia de mamá diciéndole que está bien y que está mal, porque Brenda no tiene un juicio propio. Entonces dime, ¿qué tanto vale la pena que no esté tu mamá? A que sí esté tu mamá. No, sí, no, no vale la pena. Entonces, o sea, y no es porque tu mamá sea mala persona, ¿no? Al contrario, sino tú estás convirtiendo la situación en regalo, o si no, la puedes convertir en maldición. ¿Tú qué prefieres? Ujú, Aguas porque, o sea, la neuroadrenalina nos hace sentir el riesgo, ¿cierto? ujú. Ahora, sí, te falta serotonina y dopamina. Serotonina. Serotonina. Ok, bien. ¿Qué, Brenda, qué se siente saber que todo lo que necesitas ya lo tenías y ahora lo tienes de manera consciente? Y eso se llama Brenda. ¿Qué se siente? Que no ocupas nada más en tu cuerpo más que lo básico para alimentarte, que no ocupas ni necesitas que esté una persona integrándote un juicio, sino tú desarrollando tu propia habilidad de pensamiento. ¿Qué se siente que le estás dando a tu hija una mamá original, a tu esposo una esposa original y a Brenda le estás dando una Brenda original? ¿Qué se siente cada vez que te ves al espejo y dices, pinche Brenda es chingona? ¿Qué se Sí, siente? bien chingón. Bien chingón, ¿verdad? Sí. Esa es la serotonina.
Sí. la felicidad. Y es algo que tú ya tienes. Pues nos falta ahora la dopamina. La dopamina es el placer. Y resulta que la sustancia nos hace generar placer. Pero el pensamiento, Brenda, la inteligencia y tener certeza nos genera un efecto dopaminérgico al 300% de lo que cualquier sustancia. Y tú hoy tienes autonomía para enojarte, para contentarte, para frustrarte, para resolver, para indagar, para crear. Y tú ahora a través de tu capacidad de análisis, tu integración de lógica, de tu emoción, de tu instinto, de tu enfoque deductivo para comprender lo que sucede alrededor, el inductivo para introyectar en ti lo que tú requieres para ti, para tu vida. ¿Okay? Ante el análisis de la complejidad de lo que representa tu proceso y tu formación, ante lo crítico y lo determinante que tienes que tomar decisiones, ante lo creativo que tú puedes llegar a desarrollar con quien hoy eres, ¿okay? Y en un contexto de fe. ¿Qué siente tu cerebro? ¿Qué siente tu mente cada vez que tú aprecias un cambio realizado por Brenda? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Autoconfianza, se siente Pero en tu cerebro, si en tu mente, ¿cómo qué sientes? Siente una relajación. paz. Pero un poquito más adentro, vámonos a lo anatómico, ¿cómo qué sientes? ¿Sientes así? Sí, placer. Placer. Y eso se llama Sí. dopamina, licenciada. Ok. Entonces, en la neurocognición nos podemos dar un viaje, mi Carlos Sánchez. ¿Estás de acuerdo, Carlito Salceda? Pero hay que saber manejar el lenguaje de acuerdo al... Muchas gracias, Brenda, de antemano. Muchas gracias. Nos podemos dar un viaje. Mario, fuerte abrazo, hermano. Nos podemos dar un viaje, Iván, ¿ok? A través de cómo integrar y activar neurocognitivamente el lenguaje dopaminérgico, serotonínico, oxitocínico, endorfínico, ¿ok? Adrenalínico, noradrenalínico, inclusive también de cortisol. O sea, ¿por qué? Porque las palabras tienen poder, ¿ok? Pero ¿qué tiene más poder? La capacidad de elegirlas y conducirlas hacia un destino. Entonces, eso es lo que tenemos que formar como consejeros, como terapeutas, y la terapia neurocognitiva permite que tu cerebro active todos los químicos, bueno, o que permite que a través de tu lenguaje puedes activar todos los químicos de una persona y le das un baño neuroquímico. Está muy chingón. ¿A poco no está muy padre la terapia neurocognitiva? Generas todo un enfoque. Obviamente en una sesión no le dices al paciente qué quieres, dopamina, citocina, no, ¿Verdad? no hay catálogo, ¿no? O sea, sí, y de hecho nos faltó la endorfina, ¿no? Que la endorfina es, por ejemplo, es la memoria del placer y de la felicidad. Y ahora, para que no nos vayamos sin la endorfina, ¿qué siente Brenda de verse hace 6 meses a verse ahorita? ¿Qué siente? ¿Qué es lo que sientes, Brenda? O sea, el verte hace 6 meses y verte ahorita. Eh, pues siento, pues agradecimiento conmigo, Bien. sí, como, eh, pues Pero, sí, mucho agradecimiento. pero ves el panorama de cómo estabas y cómo estás Ah, ahorita y qué sí, dices. sí, o sea, completamente otra. Fíjate, sí, eso que dijiste cuando dijiste, no, sí, eso se llama endorfina. Bien. Mm, Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando tenemos nosotros la capacidad de neurocognitivamente estimularnos? mm, O sea, este es un ejercicio que hice yo, César. O sea, neurocognitivo. ¿Estás de acuerdo, Jessica? O sea, pero, ¿qué sucede cuando neuropsicológicamente mi Iván de la Cerda, o sea,
aprendes tú a autoestimularte neurocognitivamente. Está chingón. ¿Estás de acuerdo, Estefanía? O sea, o sea, el cerebro, la mente son un arte. Yo conozco un poco, ¿verdad? Déjenme enseñárselos, compartírselo, pero con la promesa de que lo que yo les pueda compartir, ustedes lo hagan crecer en un 300%, o sea, a la medida de sus capacidades, y que luego me enseñen a mí cómo han mejorado ustedes el método, porque pues, aquí nadie es maestro, ¿no? Aquí el único maestro es la vida, ¿vale? Entonces, si el único maestro es la vida, si yo te comparto lo que he vivido, lo que he estudiado, lo que he aprendido, lo que he aplicado, pero si tú me compartes también lo que tú has vivido, lo que tú has estudiado, lo que has aprendido, lo que has practicado, pues entonces pues la vida sigue siendo el maestro, pero nosotros siempre vamos a ser alumnos. Y como dice Mahatma Gandhi, vive ahora como si fuera tu último día, ¿sí? Pero aprende como si fueras a vivir para siempre. Y bueno, cierro con Mahatma Gandhi. Mañana nos toca con Rogelio Neri porque yo tengo clases. Muchas gracias a todos. Ahí les robé un poquito más de minutos, pero gracias, Brenda, por tu participación. Fuerte abrazo, la verdad, muchas gracias. Y Gracias a ti. gracias, y pues gracias a todos. César, Jessica, gracias, y Elisa, Carlos Alberto Insunza, Diego, Carlos Rafael, Manuela, Estefanía, Víctor Rangel, Gaby, Carlos Sánchez, Clara, Paredes, Carlos Salceda, Iván de la Cerda, Héctor Isaac, las compañeras de Serén, y espero no me haya faltado nadie, Marco. Dale, que pasen buenas noches todos, nos estamos viendo, primeramente Dios. Buenas noches. Dale, que estén Gracias. bien, bendiciones, luego. hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Sale Carlitos Salceda, que esté bien, hermano. Dale, Rafita. Saludos, hermano. Perdón, me faltaste tú. Saludos, hermano. Nos vemos, buenas noches. Dale, Gracias. bien. Dale, hasta luego. Dios. Adiós. Dale, hasta luego. Nos vemos.